Bien, vamos a revisar ahora, nosotros habíamos visto en la clase pasada eh, el concepto de varianza y de desviación estándar. Recuerden que son las dos últimas medidas de dispersión que estamos revisando. Y dijimos que la varianza era tal vez una medida especial de dispersión porque nos amplifica el resultado, es decir, nos exagera el resultado. Y al exagerarnos ese resultado, eh, nos puede mostrar, digamos, comparado, digamos, con otro grupo, cuán drástica es la desviación que tienen los datos con respecto a sus medidas de tendencia central. Entonces, también recordemos que tanto la desviación media como la varianza son em, medidas que yo puedo aplicar a datos agrupados y datos no agrupados de manera diferente. O sea, todas las medidas de tendencia central se pueden aplicar a ambos grupos. El rango también se puede aplicar a medidas de tendencia central y también de medidas de dispersión. Sin embargo, la manera de calcularlas para el rango y la desviación estándar es la misma. No importa si los datos están agrupados o no agrupados en una tabla, se pueden calcular de la misma manera. En cambio, la desviación media y la varianza requieren que el cálculo sea diferente. Entonces, aquí ustedes en la guía, en esta formulita, ustedes ven, digamos, cuál es la fórmula general para calcular la varianza en datos agrupados, donde nosotros reemplazamos el dato individual, igual como en el caso de la desviación media, por la marca de clase del intervalo. Recuerden que la marca de clase es el numerito promedio del intervalo, es decir, es el representante de todos los números o de todos los datos que están dentro de ese intervalo. Entonces, en vez de yo restarle a cada dato en forma independiente la media aritmética, yo le resto solo a la marca de clase de ese intervalo la media aritmética. Entonces, de esa manera, estoy, digamos, acortando o reduciendo el número de cálculos, en este caso. Y igual que en el caso de la varianza para datos no agrupados, se eleva al cuadrado, pero se multiplica por la frecuencia absoluta de ese intervalo. Igual que la desviación media. Recuerden que la desviación media, la única diferencia era que esta resta que está aquí, en vez de estar al cuadrado, estaba en valor absoluto. Y esa resta en valor absoluto se multiplicaba por la frecuencia. En cambio, aquí en la varianza, la resta se eleva al cuadrado con el mismo objetivo que se hace en el caso de la desviación media, para que esta resta quede positiva, ¿ya? Y después se multiplica por la frecuencia absoluta de ese intervalo. Esas operaciones se suman y se dividen por el total de datos. Es decir, tiene la misma estructura de la desviación media, solo la única diferencia es que en vez de estar en valor absoluto, está al cuadrado. Por lo tanto, el resultado final que yo obtengo en la varianza es un resultado amplificado, es un resultado potenciado, por así decirlo, en donde eh, me, me, me muestra, ¿no es cierto?, de manera más exagerada la desviación que tiene un determinado grupo de datos. Entonces, y luego, obviamente, la desviación estándar se saca simplemente aplicando la raíz cuadrada a nuestra varianza. Por lo tanto, la desviación estándar es igual para datos agrupados y para datos no agrupados, porque después que yo tenga mi varianza, lo único que yo tengo que hacer es aplicar la raíz cuadrada, no tengo que hacer nada más. Bien, vamos a ver un ejercicio. Tenemos aquí eh, cantidad de cheques cobrados diariamente en todas las sucursales de un banco el mes anterior, ¿no es cierto? Y se registra en la siguiente tabla. Es decir, eh, hay 12 sucursales de un banco a nivel país que cambian entre ningún cheque y 200 cheques al día. Hay 15 sucursales que cambian entre 200 y 400 cheques al día. Hay 20 sucursales que cambian entre 400 y 600 cheques. Hay 45 sucursales que cambian entre 600 y 800. Y hay 21 sucursales que cambian entre 800 y 1000 cheques al día. Entonces, yo voy a copiar esos datos en mi pizarra para que cuando empecemos a desarrollar el ejercicio no perdamos los datos, ¿ya? Porque puedo compartir la pizarra o la guía, pero ambas cosas no puedo.
Déjenme aquí abrir mi pizarrita y poder copiar estos datos. No sé si mientras tienen alguna duda con respecto a la explicación de la varianza y la desviación estándar para datos agrupados. Ya. Johan, no sé si Xiomara tiene alguna duda. Ya. Estoy copiando, me falta solamente el último intervalo. Las frecuencias son 12, 15, 20, 45 y 21. Muy bien, entonces ahora voy a compartir la pizarra. Bien, ahí están los datos entonces. Recuerden que esos son cantidad de cheques que las sucursales de un determinado banco cambian al día. Entonces ahí están la cantidad de cheques, que son nuestros intervalos, y la columna de frecuencia absoluta nos indica la cantidad de sucursales que cambian esos cheques. ¿Ya? Eh, por lo tanto, primera pregunta. Bueno, la guía nos está pidiendo que nosotros calculemos la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Eh, pero primera pregunta, cuando nosotros trabajemos estos datos, ¿vamos a estar trabajando cheques o número de sucursales? Eso es una de las primeras cosas que tienen que tener clara porque desde el punto de vista de la interpretación de los datos, porque pueden empezar a meter datos, datos, datos y no van a saber de qué están hablando. Y eso es y esta pregunta es válida, digamos, para cualquier cálculo de una tabla de frecuencia. ¿Calculamos número de cheques o calculamos número de sucursales? Alguien que me pueda responder ahí. Muy bien, cheques. Ahí Johan lo hace con signo de pregunta, sí. ¿Cheques? Tímidamente, pero está bien. Son cheques lo que yo voy a calcular. Es decir, siempre lo que usted calcula en el cálculo de medidas de dispersión de una tabla de frecuencia, es lo que usted está calculando, es la unidad que tiene aquí en los intervalos. Eso es lo que calcula. La frecuencia, a usted le dice el número de datos, ¿no es cierto? El número de datos que están dentro de ese intervalo, pero el número de datos no es la unidad del dato, que en este caso son cheques. Esa es nuestra unidad de datos. A veces pueden ser gramos, a veces pueden ser, como vimos en la clase pasada, pueden ser goles de un determinado futbolista, ¿no es cierto? O pueden ser, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo ahora, número de enfermos, número de recuperados, etc. Pero siempre la unidad con la que usted está trabajando es la que está dentro del intervalo. La frecuencia solamente indica el número de individuos o de datos que están dentro de ese intervalo, pero no tiene la misma unidad. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos calcular la varianza, o sea, si queremos calcular varianza y desviación estándar, evidentemente tenemos que calcular primero la varianza, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y esta varianza, ¿no es cierto? Tenemos que poner la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado y por la frecuencia de cada intervalo. Por lo tanto, de esos tres datos que necesitamos para cada intervalo, solamente tenemos la frecuencia, que está ahí, pero nos falta la media aritmética y nos falta la marca de clase. Entonces vamos a sacar la marca de clase aquí inmediatamente al lado
Estoy medio pillado de espacio aquí, pero no importa, vamos a hacerlo igual. Entonces, si usted saca el promedio entre 0 y 200, el promedio es 100. Así que esa sería mi marca de clase del primer intervalo. Es decir, el 100 representa la cantidad de cheques que estas 12 sucursales cambian por día. Puede que alguna cambie 170, puede que alguna cambie 20, puede que alguna cambie 50, no importa. Pero de esas 12 sucursales, vamos a decir que todas esas 12 cambian 100 cheques como promedio. Y vamos a trabajar con ese dato. En el segundo caso, evidentemente el promedio es 300, ¿no es cierto? Así que esa es nuestra marca de clase. Vamos a hacer una división aquí para que no. Bien. De la otra me quedan 500, de esta 700 y 900. Ahí están mis marcas de clase. Entonces ya les expliqué qué significa cada dato, es decir, ese dato representa las sucursales, al número de sucursales que cambian esa cantidad de cheques. Por ejemplo, el intervalo o la marca de clase que más cambia cheques es la de 700, ¿no es cierto? Es decir, hay 45 sucursales que cambian como promedio 700 cheques. Pueden cambiar 650, 750, 790, etcétera, da lo mismo, pero como promedio, esas 45 están cambiando 700 cheques. Ya tenemos la marca de clase. Entonces ahora lo que nos falta es el promedio. Y tenemos que recordar que el promedio o medida aritmética para, para una tabla de frecuencias está dada, ¿no es cierto?, por la sumatoria de la multiplicación de la marca de clases por la frecuencia. Y eso se divide por el total de datos. Esa fórmula nosotros la vimos cuando yo les enseñé a sacar las medidas de tendencia central de las tablas de frecuencia. ¿Sí? Cuando vimos media aritmética, moda y mediana. Que esta era la fórmula más fácil. Muy bien, entonces tenemos que multiplicar estos dos datos. Entonces vamos a multiplicar ahí 12 por 100, nos queda 1200. Yo ahí ya lo había hecho, pero aquí tenemos nuestra multiplicación de frecuencia por marca de clase. Ahí. La segunda me da 4500. La tercera me da 10.000. La cuarta me da 31.500. Y la quinta me da 18.900. Ahí tengo la columna, ¿no es cierto?, de esto, de esta multiplicación. Ahora, un dato así al margen. Las tablas de frecuencia normalmente tienen algunas columnas que son siempre los requisitos mínimos, ¿no es cierto?, que es el intervalo, la marca de clase, la frecuencia absoluta. Esas tres diría yo. Y en muchos casos la frecuencia acumulada, que en el fondo, ¿se acuerdan?, era la suma de las frecuencias absolutas. Sin embargo, usted puede ir agregando otras columnas, dependiendo de los requisitos del ejercicio. Y los puede ir agregando en la misma tabla para que vaya ordenado, ¿no es cierto? Y no se pierda, digamos, con qué dato corresponde a qué intervalo. Una de las cosas más importantes en estadística es ser ordenado con los datos, ¿ya? Bueno, lamentablemente aquí por el tipo de pizarra, porque en estas circunstancias uno no puede ordenar tanto, pero yo creo que se ve más o menos claramente a qué corresponde cada dato, a qué intervalo. Entonces, aquí nosotros necesitamos dos sumas ahora. Necesitamos la suma de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia y necesitamos la suma de la frecuencia absoluta para saber cuántas sucursales en total estamos hablando. Entonces, si usted suma todo eso, yo no voy a poner la calculadora de la pizarra porque para no estar cambiando, digamos, y no perder los datos, ¿ya? Pero voy a sumarlo aquí, 12 más 15 más 20 más 45 y más 21 nos da 113. Esta es la suma, esa es la cantidad de sucursales que tiene el banco, 113 a nivel país, ¿ya?
113 sucursales. Y la otra suma, 1.200 más 4.500 más 10.000 más 31.500 y más 18.900. Eso me da 66.100. Esa es la sumatoria, ¿no es cierto?, de las marcas de clase por la frecuencia. Podríamos decir que esos son la cantidad de cheques que se están cambiando aproximadamente, porque en el fondo si usted multiplica la marca de clase, que es el promedio de cheques que cambia un determinado número de sucursales, y multiplica ese número de cheques que cambia un determinado número de sucursales por el número de sucursales propiamente tal, usted está multiplicando o está calculando el número de cheques que cambia un determinado grupo de sucursales. Por lo tanto, si nosotros miráramos este dato, y repito esto porque a veces en los números se nos pierde un poco el concepto de lo que estamos calculando. Entonces, si usted ve estos 1.200, esos son 1.200 cheques que cambian en promedio 12 sucursales de ese banco por día. En cambio, por ejemplo, aquí hay 31.500 cheques que cambian 45, en promedio 45 sucursales por día de este banco. Entonces, por lo tanto, lo que usted tiene acá al final son 66.100 cheques que se cambian por día en promedio, ¿no es cierto?, en las 113 sucursales que existen en el país de ese banco. ¿Ya? Me voy a agachar un poquito para buscar mi cable de cargador. Si no, se me va a apagar el computador. Ya. Entonces, ahora vamos a calcular nuestro promedio. Si nosotros reemplazamos acá, nuestra sumatoria son 66.100 dividido por 113 sucursales. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de eso, 66.000 dividido por 113 nos da 585 aproximado, ya porque da 584,995. Así que aproximadamente es 585 en promedio. Es decir, ¿cuál es el promedio nacional de cambios de cheques diarios de esta sucursal de banco? 585 cheques. Es decir, en promedio, las 113 sucursales cambian 585 cheques. Entonces, aquí es donde viene el análisis, chiquillos. El por qué nosotros estamos haciendo esto. Porque, en el fondo, si nosotros miramos esa tabla, y alguien, o sea, si nosotros no tuviéramos esa tabla, y alguien nos dice, ya, supongamos que estamos hablando del banco, cualquier banco, Banco de Chile. Entonces decimos, el Banco de Chile en promedio cambia 585 cheques diarios a lo largo del país. Si usted le dan ese dato, usted dice, uy, que cambian hartos cheques. Pero resulta que hay sucursales que cambian menos de 200 cheques. Y hay otras que cambian 1.000 cheques diarios. Entonces, ahí donde usted ya puede, digamos, adelantarse y puede proyectar que los datos están muy dispersos. ¿Ya? Y el hecho de que estén muy dispersos es un reflejo de lo que nosotros queremos calcular, que son las medidas de dispersión. Entonces, lo que nosotros vamos al calcular la varianza, lo que nosotros vamos a hacer es definir si este promedio representa realmente a este banco, representa realmente la cantidad de cheques que cambian diariamente. Entonces, siempre que ustedes hagan ejercicios de estadística, y repito, lo van a usar, cualquier cosa que ustedes estudien van a usar estadística. ¿No? Todo, se usan todo, absolutamente todo. Entonces, pero lo mismo si ustedes no estudian una carrera que tenga que ver con matemática, la estadística va a estar ahí. Entonces, siempre que usted haga análisis estadístico, tiene que ponerle análisis al tema. ¿Ya? Tiene que tratar de pensar qué es lo que está haciendo. Muy bien. Entonces vamos a calcular ahora la varianza, teniendo todos estos datos.
Y nuestra varianza es, repito, la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado y por la frecuencia. Entonces yo hice aquí, tengo un cuadernito, ya hice el ejercicio, entonces para ir copiando los datos rápidamente y podamos ir avanzando. Entonces, el primer intervalo son 100 menos 585 cheques al cuadrado por 12, que es la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, repito, aquí usted ve que yo tengo, eso corresponde a la marca de clase, que está ahí. Esa es la medida aritmética que yo lo calculé acá. Y esa es la frecuencia que está aquí, para que vaya viendo de dónde estamos sacando esos datos. Entonces, a eso le sumamos el segundo intervalo, que son 300 menos 585 al cuadrado por 15, más 500, que es nuestra marca de clase, menos 585 al cuadrado por 20, más 700 menos 585 al cuadrado por 45, más 900 menos 585 al cuadrado por 21. Y todo eso dividido por 113, ¿no es cierto? Bueno, usted puede hacer esos cálculos ahí, hacer la resta, elevar el cuadrado, hacer la resta, elevar el cuadrado, hacer la resta, elevar el cuadrado, y le van a dar puros números positivos. Yo hice ese ejercicio, voy a plantearlo, digamos, en la primera parte. El primer paréntesis me da 235.225 y eso multiplicamos por la frecuencia que es 12. Y le sumamos el segundo paréntesis que me da 81.225 por 15 más 7.225 por 20 más 13.225 por 45 más 99.225 por 21. Por 21. Y todo eso dividido por 113. Bueno, las multiplicaciones de cada uno me da el primero 2.822.700. La segunda me da 1.218.375 más 144.500 más 595.125 más 2.083.725. Y todo eso dividido por 113. La suma total me da 6.864.425 dividido por 113. Y la división me da 60.747. Entonces, estos son, voy a anotarlo aquí en rojo, cheques, pero al cuadrado, porque es varianza. Y la varianza siempre eleva al cuadrado mi unidad básica de trabajo. Entonces, en el fondo, este resultado no es la cantidad de cheques propiamente tal que se están cambiando, sino que la varianza me está amplificando, ¿no es cierto? Me está potenciando al cuadrado la diferencia que hay entre
sucursales en el cambio. Si yo quiero saber la cantidad real de desviación que tienen las sucursales en promedio, ¿no es cierto?, de cambios de cheques diarios con respecto a la media que tienen como banco, yo tengo que sacar simplemente la desviación estándar. Lo vamos a hacer con otro color. La desviación estándar, entonces, es el mismo signo, la misma letra griega, pero sin cuadrado. Y entonces es la raíz cuadrada de 60.747. Y ese resultado me da 246 cheques. Entonces, esa es, digamos, por así decirlo, el número más real. Es decir, que en promedio, más o menos, ¿no es cierto? Si yo digo que el promedio de cambios de cheque eh, de todas las sucursales a nivel país que cambian diariamente es de 585 cheques, ¿no es cierto? Esa fue nuestra media que calculamos aquí. Ahí está, 585. Eh, si yo digo que todas las sucursales del país de este banco cambian 585 cheques diarios, en el fondo estoy cometiendo un error por sucursal de 246 cheques. Es decir, estoy alejado de la realidad en promedio esa cantidad de cheques. Por lo tanto, el 585 no es un número tan representativo. Por lo tanto, tal vez tendría que hacer un estudio y ver, a ver, qué características, por ejemplo, tienen las 12 sucursales, si nosotros volvemos a la tablita, esas 12 sucursales que cambian tan pocos cheques. ¿Y qué características tienen las 21 sucursales que cambian hasta 1000 cheques diarios? El lugar donde están, la ciudad donde están, la diferencia está asociada, digamos, simplemente al lugar geográfico o hay un problema de manejo, digamos, dentro del banco. O por ejemplo, si yo sé que estoy cambiando esa cantidad de cheques, ¿cuál es la cantidad de cajeros que tengo que tener en esas sucursales? Es decir, nosotros podemos analizar este ejercicio así del punto de vista matemático nomás y hablar sobre qué significa el número. Pero cuando usted tiene una estadística de este tipo, entonces usted, como, no sé, pues, gerente de operaciones del banco, tiene que proyectarse y planificar la contratación de personas o el despido de personas, dependiendo, digamos, de cuál sea el trabajo que se está realizando y cuáles son las causas de por qué hay tanta variación en el cambio de cheques por día que hay entre una sucursal y otra. Es decir, ¿es solamente por el lugar donde están o hay una relación directa con respecto eh, al manejo del banco, el manejo gerencial del gerente local o del jefe de operaciones local? Los cajeros son malos, ahí se hacen colas muy largas y por eso no alcanzan a cambiar los cheques diarios, la gente se desanima, no va a cambiar los cheques, no sé. Entonces, aquí, digamos, al analizar eso, usted puede llegar a la conclusión general, ¿no es cierto?, de que el resultado que usted obtuvo ahí le está diciendo que hay demasiada variación entre las sucursales. Porque si usted potencia eso al cuadrado, imagínense la diferencia. 60.747 cheques al cuadrado de diferencia entre una sucursal y otra. Entonces, es mucho. No sé si tiene alguna duda con respecto a esto. La verdad que la clase de hoy era esto, era poder realizar un ejercicio, poder analizarlo. Entonces, aquí están las preguntas, voy a compartirles la guía nuevamente para que veamos las preguntas y con eso damos por cerrada la clase. Dice, con estos datos entregados, calculé la varianza y la desviación estándar de los cheques cobrados por día en este banco. Ya lo calculamos, ¿no es cierto? No voy a calcular la media aritmética, promedio primero. Ya. Dice, si comparas la media aritmética con estas medidas de dispersión, ¿a qué conclusión puedes llegar? ¿A qué conclusión llegamos nosotros, chiquillos? A que la variación es muy grande, ¿no es cierto? Es demasiado alta. Ahora, la pregunta es, ¿deberá preocuparse el jefe de operaciones del banco por la cantidad de empleados que necesita a nivel nacional en el mes siguiente? Es decir, podemos decir, oye, porque si alguien me dice, tu banco cambia 585 cheques diarios, entonces yo más como jefe de operaciones me asusto y digo, oye, tengo dos cajeros atendiendo por sucursal, estoy bajo, me tengo que preocupar. ¿Se tiene que preocupar realmente o no?
o tienes que hacer un análisis más detallado y específico? ¿Qué es lo que harían ustedes? Contéstenme aquí en el chat o donde ustedes quieran. ¿Qué es lo que harían? Ya, Johan dice que hay un análisis más detallado. ¿Xiomara? Xiomara se quedó dormida, parece. Ah, ahí está. Ya, más detallado. Muy bien. No sé si tienen alguna duda con respecto al desarrollo del ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Hay algún paso, alguna parte que no? Ya, no, pero voy a ver el video igual. Perfecto. Xiomara, ¿usted tiene alguna consulta? La idea es que ustedes mismos hagan el ejercicio, ¿ah? Tomen esos datitos que están ahí, está en la tabla de frecuencia como está. Sí, fue rápido, lo que pasa es que si nos ponemos a sumar y a multiplicar, no terminamos más, ¿ya? Eh, pero miren, ya está en la clase, tienen los resultados de la varianza y de la desviación estándar. Voy a volver a compartir la pizarrita para que puedan ver ahí eh, los resultados. Ya, ahí están los resultados, ¿no es cierto? La varianza son 60.747 cheques al cuadrado y la desviación estándar son 246 cheques, ¿ya? Entonces recuerden, voy a hacer un resumen de los pasos. Lo primero que usted necesita es determinar la media aritmética o promedio de la tabla y necesita sacar la columna, ¿no es cierto?, o la sumatoria de las frecuencias absolutas por la marca de clase. Entonces lo primero que hicimos nosotros fue sacar la marca de clase, que es el promedio del intervalo, ¿sí? Ese 100, el promedio de eso, 300, el promedio de eso, 500, etcétera, etcétera. Multiplicamos esos dos, nos dio esta tercera columna. Y sumamos. Ahí tenemos la suma, y esta es la suma de las frecuencias, que en el fondo la suma de las frecuencias es es el total de datos, 113 sucursales, ¿sí? Esa es la cantidad de sucursales que yo tengo. Entonces, en el fondo, si yo quiero sacar el promedio de cheques que se cambian por sucursal, divido el total de cheques cambiados en promedio por el total de sucursales, y entonces en ese momento tengo que se cambian en promedio 585 cheques. Esa es mi media aritmética. ¿Por qué necesito la media aritmética? Porque a la marca de clase del intervalo le tengo que restar la media aritmética y elevarlo al cuadrado y multiplicarla por la frecuencia, ¿no es cierto?, absoluta de cada intervalo. Y eso, hicimos la sumatoria de eso, ¿no es cierto? Primer intervalo, marca de clase 100, menos el promedio, 585, elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente con el intervalo 2, el 3, el 4 y el 5, que era todo este planteamiento que estaba aquí. Y eso dividido por el total de datos. Ahora, después de eso, esa suma que está ahí, ese primer paréntesis que está ahí, ese número es el paréntesis al cuadrado, es decir, ese 2.352.225, eh, no, perdón, 235.225, eso es, 235.225, ese resultado es el resultado de haber hecho esta resta, 100 menos 585, y esa resta elevarlo al cuadrado. Ese resultado es eso que está ahí. Y, y así sucesivamente, cada número grande que está acá, 81.225, 7.225, 13.225 y 99.225, todos esos son los resultados de cada paréntesis al cuadrado. Y luego de eso multiplicamos por la frecuencia absoluta de cada intervalo, por 12, por 15, por 20, por 45 y por 21. Y esa multiplicación está aquí.
La primera multiplicación, 2.822.700, la segunda, 1.218.375, la tercera, 144.500, la tercera, 595.125, y la cuarta, 2.083.725. Y recuerde que todo eso siempre se está dividiendo por 13, ¿sí? O sea, perdón, por 113, que es el número de sucursales. Y ahí llegamos finalmente a la suma y a la varianza, que es nuestro número de cheques al cuadrado. Y después sacamos la desviación estándar, que era la raíz de ese número, y nos dio el total de cheques. Bien, chiquillos, quedó un poquito más con ese resumen, digamos, con ese cierre, para que, digamos, más o menos puedan tener en el video la repetición, y también ustedes pueden irse un poquito más seguros de los pasos que hicimos y de cómo llegamos a esos resultados. Bien, ¿hay alguna consulta? Ya, bien. Bien, chiquillos, espero que la próxima semana hayan más conectados. Yo voy a traspasar mi preocupación a su profesora jefe, ¿no es cierto? Porque aquí deberían haber al menos unos 15 o 20 alumnos que son del electivo que son los de mecánica, ¿ya? Y hay dos, entonces muy bajo la presencia. Bien, chiquillos, me despido entonces, que estén muy bien, se cuidan y nos vemos, ¿qué día? El miércoles, ¿no es cierto? ¿Tenemos matemática? Sí, el miércoles. El miércoles, ya. Ahí para que sigamos con funciones. Ya, chiquillos, nos vemos entonces, que estén muy bien. Ya. Chao, Chao, profe. chao.